Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Muy bien. Hoy perdonarán un poco nuestras voces, pero es Sí. que ayer fuimos al concierto de Bastille, nuestra Estuvo banda bueno, favorita. estuvo muy bueno. Y si me ven, pues como que hablo raro o moqueando un poco, es por eso probablemente. Exactamente, y pues, como verán, la decoración del estudio, pues vamos a hablar del Día de Muertos, que es una celebración que, según yo, solo se celebra en México. Pero también se celebra en algunas partes de Latinoamérica, pero muy leve y casi no. O sea, realmente donde se celebra más es aquí en, Es en México, aquí nació con la cultura azteca. Ujú. Entonces, pues vamos a hablar de eso y de un poquito más de cómo se celebra, de cuáles son las, como el altar, cómo se hace y todo esto, y datos curiosos sobre, pues, este día, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, Claro que sí. Día de Muertos. Gran día, es un día muy Son bonito. 2 días. Bueno, de hecho, sí, son 2 días. Son 2 días. Son 2 días muy bonitos. En lo personal, a mí, antes de entrar a la historia y todo esto, a mí me gusta bastante, si te soy sincero, porque ¿Tú me qué recuerda haces? mucho a la infancia. Espera. Ajá. Primero, ¿qué tal si entramos a la historia y al final platicamos nosotros O sea, cómo me acabas de celebramos? bloquear. No es Un cierto. poco, un poco. Pues va, entremos a la historia. ¿Empiezas tú con la historia? Pues, a grandes rasgos les puedo platicar porque tú tienes, ¿sabes? La historia como más Sí. concreta. Sí, Pero a claro. grandes rasgos, pues, primer dato curioso, la UNESCO lo nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entonces, ¿sabes? Es una celebración bastante importante para que la Bastante UNESCO importante. se dé cuenta de este tipo de cosas y lo vuelva un patrimonio inmaterial de la humanidad. Dato Pues, número 1. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Se supone en las tradiciones que el 1 regresan el alma de los niños y jóvenes, Ajá. y el 2 el de los adultos y los ancianos. Claro que sí. Entonces, se supone que los muertos regresan a la tierra de los vivos para encontrarse con sus familiares. Entonces, pues mucha gente aquí en México, me platicaba un profesor que va a los panteones y ahí pasan la noche, ¿sabes? Tomando. Sí, tomando, festejando con Sí, sus sí, familiares. sí. De hecho, es muy común. O sea, yo la verdad, si le soy sincero, nunca lo he hecho. Yo tampoco. Nunca lo he hecho, lo nunca ha sido como una costumbre o tradición en mi familia. Es como, es tranquilo, o sea, para Sí, mí sí. es como ofrenda. Pero básicamente, sí, esto me sorprendió, porque por ejemplo en los pueblos sí lo hacen mucho y, o sea, llevan así de que están cantando. Sí, y- llevan un chingo de o sea, como si comida. fuera un cumpleaños, para que me entiendan. Exacto. Pero con Pero sus en la muertos. tumba, O sea, en la pues. tumba limpian las tumbas, les ponen flores, limpian todo el panteón. O sea, es muy bonita esta tradición Ujú. y es algo que yo no sabía. Ujú. Pues es como una fiesta, como tú bien lo dices, como para celebrar la vida después de la muerte. Sí, yo creo que hay que aclarar mucho Porque esto, no es la cuando muerte, o sea, dice es- el Día de los Muertos suena como como, muy triste. ay, Para nada, es como Todo lo muy, contrario. es muy feliz, vamos a darles comida. Es como Y- celebrar la vida, pero de tus muertos. Exactamente, o sea, celebrarlos no con tristeza, sino de, oigan, hoy es un día donde vienen otra vez y nos las pasamos bien. ¿Y sabes? O sea, hay dos partes. Ahí está la tradición real que dice que literalmente vienen y que Ajá. están contigo. Y la otra que es más como el recuerdo, ¿sabes? Es un día para recordarlos, es un día para celebrar que estuvieron vivos. Más actualmente se maneja así, que es Exacto, como un día y- para recordarlos y comer lo que a ellos les gustaba, ¿no? Exacto, como pasársela bien, un poco de melancolía, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Se la pasan bien. ¿Y todos nos Bastante bien. pasamos bien? Sí, pero aquí empieza con los aztecas, que con la reina Miquecatíhuatl, está difícil de pronunciar, Miquecatíhuatl es la reina de el Mictlán. El Mictlán es el mundo de los muertos, es como el inframundo, es como otra referencia. Sí, digamos. sería el inframundo. Es que de hecho aquí yo tengo un dato curioso. Sí, Los sí. aztecas, a diferencia por ejemplo de los católicos y así que ya llegaron después, los aztecas no tenían un concepto de infierno y cielo. O sea, todos iban a los mismos lugares. Y aquí yo tengo un dato Eso curioso. es como el Valhalla. No es solo el Mictlán. El Mictlán no es solo un inframundo. El Mictlán era un lugar en específico donde el Mictlán iban las personas que habían muerto por causas naturales, ¿no? Después estaba el
Tonatiuhcan, perdón si lo pronuncio mal, la verdad no sé muy bien, pero es Tonatiuhcan, Si que hay era alguien que para hable básicamente... náhuatl, Ajá, nos corrige. exactamente. Básicamente este lugar, el Tonatiuhcan, era básicamente para gente que eran guerreros y habían muerto en guerra. Ok. O sea, que ese era su lugar en específico. Y el último se llamaba, perdónenme, lo tengo que leer porque está es Tonacatecutli. Tonacatecutli era el lugar para los niños y las personas inocentes, sobre todo niños pequeños que no habían tenido una vida larga. Se iban a este lugar en específico. Entonces ahí es cuando se nota de que sí tenían sus lugares para cada cosa, pero no era de tú eres malo y te vas acá, tú eres bueno y te vas acá, sino que todos sobre sus circunstancias de muerte es a donde iban. Y justamente de aquí surge con los aztecas de por qué empieza esta tradición de como llevar a tus muertos. Eran la última semana de octubre y empezando noviembre. Lo que ellos hacían eran recordar, o sea, básicamente no era tanto recordar a sus muertos, sino celebrar que ya habían pasado todo este camino, porque se suponía que había un camino cuando tú morías que tenías que seguir y te costaba mucho trabajo hasta que llegabas con esta, como la reina del Mictlán, Que se llama Miquecatihuatl. 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 Y el otro, de hecho, también era, perdón, también es... Es que ahí, o sea, no se ve en la toma, pero ahí está la computadora en una mesita. Mictlantecutli es el rey. Ok. O sea, es Mictlantecutli y Mictlancaquihuatl. Sí. Perdón, están muy difíciles los nombres. O sea, son Creo que es muy alguien no te bonito. va a recibir en el Mictlán. Creo que sí. Pero básicamente eran estos dos y cuando llegaban allá, pues como habías pasado por un camino muy pesado, justamente a finales de octubre y a principios de noviembre los aztecas lo que hacían era celebrar y decir, ok, o sea, sí regresan acá, pero es un festejo de que pudiste pasar ese camino cuando moriste, a pesar de que te haya costado mucho trabajo, porque lo que decían es que era era como un buen camino y era difícil y tenías obstáculos y era como más complicado, o sea, no era solo te morías e ibas al cielo o al infierno o a estos lugares, no, era tenías, o sea, aunque fueras un infante, tenías que pasar por ese camino y ellos te recibían y decían, no, pásale. Y aquí es cuando pasamos como básicamente a cómo celebramos hoy en día el Día de Muertos, ¿no? Porque después con la llegada de los españoles, pues se combinó mucho y ahora ya no es tal cual en ese momento sí era más el Día de Muertos, pero... Sí, exactamente, o sea, lo que hacían los aztecas era más como El Día de un los Muertos. ritual, Ajá. como sentirlo, ¿sabes? Acá unos bailes, incienso, poner Ajá, un exactamente. copal y todo este Y tipo de ponen sus cosas. ofrendas y todo. Pero Exacto. cuando llegan los Pero españoles... aquí eran ofrendas, no había altares. Eran Ajá. ofrendas a, pues, ¿sabes? A quien había muerto. No había como altares en sí. Entonces se combina, cuando es la conquista de México, se combina esta tradición con tradiciones que tenían los españoles. Entonces se vuelve algo como más... pues se le mete lo De hecho, católico, ¿no? realmente como se le llama ya actualmente, el 1 y el 2 es el día de todos los santos y los fieles difuntos. O sea, ya es también como que dan ofrendas a los santos, Ok. ya no solo es a los muertos. Oigan, voy a apagar esto porque si no, se nos va a incendiar. Son de cumpleaños, de verdad. Vamos a hacer el truco del tío, Qué incómodo. el grupo del tío. Listo. Lo siento, problemas técnicos, no teníamos veladoras, y Exacto. solo hubo esto y era muy poquito, pero se veía cool. Ahora ya no. Exacto. Ya no, porque Ya no, Hasta básicamente. ya no. Pero siguiendo con esto, ahora es el de todos los santos y los fieles difuntos. exacto. Entonces, pues hay esta combinación. Y pues hoy en día, ¿cómo se celebra más? Pues, sí, actualmente. Más tradición, ya no pues, es tanto algo Casi, obligado, ¿no? casi todas las familias ponen un altar con las fotos de los muertos que, ¿sabes? O sea, de tus familia. muertos, de tu familia, de personas que Que pudieron quieres. haber sido, o sea, tus bisabuelos o alguien que murió recientemente. abuelo, O sea, o sea, ponen, sí, hasta- o sea, tío. se puede también no solo poner a como personas, o sea, me refiero a familiares, también se pueden poner amigos, amigos de la familia. Por ejemplo, en mi familia, pues como nos gustan mucho nuestros animales y así, todavía tenemos fotos y también se ponen en el altar. Exacto, es como... Y también hay elementos de las ofrendas que son como característicos.
Uno son las flores de cempasúchil. ¿Y qué son las flores de cempasúchil? Las flores de cempasúchil significa el color que deben seguir. Entonces, este camino al Mictlán, pues se supone que pues, eran flores de cempasúchil. Entonces, cuando tú las pones, es como el Es como si les dieras el camino de regreso a casa. Sí, ¿vieron la película de Coco? Coco, básicamente. Lo explican bien, pero a la vez. No, lo explican demasiado bien. Algo. No, ¿cómo no? O sea, eso de que si te olvidan, te mueres y pues, está horrible, ¿no? Pues quién sabe. Digo, eso es parte de la trama, ¿no? Sí, sí, sí. Después, las veladoras, que no son veladoras, significan como la luz que alumbra el camino, ¿sabes? Para que no vayan como... O sea, como un farito para que vayan exactamente, como para que viendo el vayan camino bien. hacia donde van. Y alimentos, que pues no trajimos alimentos, pero también bebidas, O sea, se pone, por ejemplo, si alguien fumaba, se ponen cigarros, si a alguien le gustaba el mole, le pones mole. Pan de muerto, chilaquiles, y de hecho algo que también alguna vez, no sé si esto es muy cierto, esto es más, que creo que me lo contó una maestra cuando era pequeño, que esto era cuando, o sea, el papel picado es como un papel súper frágil, y básicamente lo cuelgas en tu altar y lo cuelgas en tu casa, y básicamente cuando el viento entraba y movía esto, lo que te decía es que tus muertos ya habían llegado, o sea, que había entrado un muerto a tu casa. Por eso es que, o sea, no de manera fea, porque obviamente son tus familiares, ¿no? O sea, que es un día para celebrar con ellos, y era como una manera de darte cuenta de que ya estaban ahí, ¿no? Exacto, si nos están viendo de otro lado que no sea México, seguramente están diciendo... Qué raro está esto. Están bien locos, güey, pero pues son tradiciones. Y tradiciones muy bonitas. Ahorita les vamos a contar pues, qué hacemos nosotros, pero después se ponen cruces, ¿sabes? Se pone aquí la foto, lo que decías, se pone comida, se pone papel picado, y también, es algo muy importante, tiene los 4 elementos, tiene fuego, pues las velas, tiene tierra, las flores, tiene agua, o sea, pues, pones vasos de agua y cosas así, y tiene viento. Que también lo significa por el papel picado. Por el papel picado. Y también hay gente, por ejemplo, que pone sal. Pero eso es más como superstición, ¿no? ¿Sabes? Como de la sal y que no sé qué. Y pone sal y azúcar. No sé qué. Ajá, y la energía. Sí, hay muchos por ejemplo, tipos de... en mi casa eso se hace, ponemos sal y azúcar. Exacto, hay muchos pues, tipos de altares, ya cada quien como que... O sea, ya cada quien como que deformó como el origen, porque ahora ya no es algo católico y tampoco es algo como súper azteca, o sea, ahora como que es una tradición que cada quien acopla a su, como su cultura familiar, o sea, de que, no sé si, o sea, se los puedo decir, mi familia en algún momento fue de Francia, entonces cuando ponemos el altar, ponemos a veces, en vez de comida mexicana, ponemos comida francesa, porque era lo que comían, ¿no? O ponemos la sal, porque eso antes no se hacía, o sea, pues era como una tradición católica, pero pues la sal es como de otras tradiciones y le ponemos sal y así. Es que sí, tú eres bien rara, güey. Tú tienes... Es una combinación de... Es una combinación bien rara. Muy rara, o sea, real. Vas a su casa a comer y hay vino en la mesa, pan, hay lasaña, hay carne, hay boloñesa, hay... Sí, es cosa bien rara. Pero a la vez hay tacos y hay... Exacto, y hay cochinita y es bien rara. Ay, cochinita, tengo hambre. Yo también. Tenemos que ir a comer. Y pues sí, entonces... es una tradición muy bonita que pues estaría cool, como, o sea, ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces de donde nos estés viendo lo puedes hacer, es una tradición cool. Entonces, nos ibas a contar más de cómo se festeja. Pues se festeja básicamente, o sea, también, pues ya contamos todo esto de los cementerios, bla, 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 pero también, por ejemplo, el pan de muerto, o sea, no sé si han escuchado el pan de muerto, si son de otro país o algo así, pero busquen pan de muerto, pero es como... Un pan, hubiéramos traído pan de muerto, pero ahorita somos tontos. Pero básicamente el pan de puerto, ¿eh? El pan de puerco. El pan de muerto lo que significa es como literal un pancito con huesitos. O sea, huesitos de pan, ¿sabes? O sea, sí, exacto. Con el mismo pan hacen la forma como de un huesito. Y le ponen azúcar y básicamente esto lo que también significa es como o sea, como el esqueleto. Mira, aquí va a estar apareciendo un pan de muerto. Un pan de muerto aquí. Ahí está. Ya se fue. Ya se fue, ese es un pan de muerto. Para los que nos están escuchando, en pues, Spotify aparece un pan de muerto. También las calaveritas de azúcar, también puede estar apareciendo una ahí, si no le cuesta mucho trabajo. Sí, a ver. Búsquenlo. Calaverita de azúcar. Ahí está. Ya se fue. Básicamente esa también representa a los difuntos, o sea, de hecho, aquí en la Ciudad de México, bueno, en México en general, cuando buscas calaveritas de azúcar, ahí a veces los encuentras con nombres, o sea, que tienen como nombres en la cabeza.
O sea, es como, se ven bonitas, o sea, seguro han visto una Catrina, es básicamente lo mismo, una calaverita de La azúcar. Catrina, un dato curioso, creo que... Acá tengo la Catrina. Aventé la hoja por ahí. Va por esa hojita. Pero básicamente sí, la calaverita de azúcar se asemeja mucho a la Catrina. Y pues básicamente tiene nombres y puedes hasta tú ponerle el nombre de tu difunto y así, que significa como también que pues van a regresar, ¿no? Un dato curioso de la Catrina es la dama de la muerte, o sea, evolucionó de Miquecatiguatl, de la reina del Mictlán, evolucionó a la Catrina, que fue creada por José Guadalupe Posadas, que es un artista mexicano, y fue nombrada por Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo. Yo creo que sí es bastante famoso. Yo creo que en eso el sí, mundo. Él la nombró Catrina, y después pues nace el Catrín, que es como... El contraparte, o sea, la el parte hombre. Masculina. Exacto, entonces aquí en México pues es muy clásico, digamos, hace pocos días fue el desfile del Día de Muertos, que tal vez, no sé, aquí les ponga como un pedacito del desfile. Estuvo muy padre, yo vi un directo que hizo un amigo en Instagram y pues casi todos iban pintados de Catrinas y Catrines. Los Catrines es un maquillaje muy adornado, así como sí, con flores en los lentejuelas, ojos, sí. o sea, no es solo una calaca, sino es algo muy elegante, o sea, es como un cráneo muy elegante. Y de hecho, van vestidos como de la época, ajá. ¿De qué época es? Yo creo que sería como 40, o sea, algo así. Como en los 40, algo así. O maybe antes. Así, no sé. el Catrín va con sombrero de copa, va con Ajá. moñito, va con bastón. Y normalmente les ponen bigote. Con y bigote, todo. ¿sabes? Estilo Dalí. Ajá. Y de hecho, pues aquí o sea, ya en México, como les decimos, la tradición pues, se ha quedado, pero se ha ido modificando mucho. Y actualmente, por ejemplo, se hacen concursos, se hacen ofrendas. Sí, o sea, por ejemplo, en mi escuela, siempre en las escuelas que estuve, nos hacían poner ofrendas, nos hacían O sea, sí te lo hacer inculcan, bailables, hacían como vestirte tradicionalmente o sea, a veces había bailables en las escuelas y en un montón de lugares donde la gente se vestía de catrinas y así. O sea, realmente mucha, o sea, si lo piensas... música de Día de Muertos? No creo. No, ¿verdad? No. No, o sea, normalmente ponen como música que le gustaba. Ajá, que le gustaba a los difuntos. Y eso es, o sea, yo creo que es algo que tengo que especificar, porque si yo no fuera de este país y me dijeran el Día de Muertos, claro. es como de, yo creo que la gente anda súper depresiva o está súper tristes, ¿no? Sí, o la sea, verdad es que aquí... brujos, ¿sabes? Ajá, o sea, así como rituales, cosas y sí. poniendo velas y cosas raras. O sea, Para nada, o realmente sea, es como un ritual. es como un ritual, pero es más... Pero no es ritual mágico. Pero o sea, no es mágico, es como de... solo es una tradición. Quiero a mis muertos, los extraño y pues quiero festejar con ellos. O sea, ese es el punto. Realmente es una tradición muy bonita, a mí se me hace muy bonita. Y actualmente en México pues ya se ha combinado no solo Día de Muertos, también existe Halloween, ¿no? Y el Halloween también es muy bonito porque ves, o sea, primero el Es una Halloween... tradición más americana. Ajá, Que pero... ya todos lo conocen. Pero el 31, por ejemplo, ves a muchos niños vestidos de catrinas porque pues es Halloween y es como el primer día que empiezan como estas fiestas. Que es van justo 3 días. mañana, ¿no? Es hoy. No, es mañana. O sea, pero hoy cuando están viendo. Hoy cuando están viendo eso, sí. O sea, jueves. O sea, jueves, viajamos en el tiempo. Pero básicamente es hoy y hoy los niños salen y piden dulces, se visten de monstruos, todo bonito. Después el primero son días súper pacíficos en las ciudades, la gente, o sea, no es triste, sino como que la gente está en sus casas disfrutando comida, porque normalmente es un puente. Lo más rico es el pan de muerto. Ay, Hay que es delicioso, aceptarlo, es o sea, delicioso. Uf. Realmente cuando, o sea, si no son de México, deben de probar el pan de muerto cuando vengan. O hagan una receta, hay recetas en Hay internet recetas y de de pan hecho de pues muerto. el pan de muerto es con una planta que se llama azar y le ponen varias Naranja. cosas, naranja, o sea, se pone ralladura de Está naranja. bueno, o sea, suena muy como vas a ver naranja. No, o sea, delicioso. sabe a pan de muerto. O sea, Tiene azúcar es una encima. época donde nosotros aquí en México, todas las personas es la mejor época porque hay pan de muerto. Exacto. Es delicioso el pan de muerto. Y lo venden como, hay unos que tienen nata adentro. Sí, hay unos que les ponen ya como un conejito de chocolate de pasturín en medio y como Nutella abajo. O sea, es una cosa muy rica. Delicioso. Y la verdad, pues eso es con lo que yo me gustaría que se quedaran si ustedes no conocían esta tradición de Día de Muertos. Es que realmente es una tradición bonita, solo es feliz. O sea, la gente no se pone triste. Obviamente, pues te pones como de, ay, pues
ya no están, ¿no? Pero pues te la pasas Oye, más lo como en recuerdas y fiesta. tal vez hay un momento, ¿sabes? De la fiesta que sí sientes como el... Como si sientes de, ay, sí lo extraño, pero pues es más como una fiesta, festejar con tus muertos, vienen contigo otra vez, comes con ellos, tomas con ellos. Aquí en México pues realmente la gente toma demasiado. Son bien borrachos. Entonces Nosotros tomamos no, mucho. Agüita. Agüita, pura agüita, ¿eh? ¿Te gustó? Este es de Leo, ¿eh? Leo, si nos estás viendo, gracias por el regalo. Gracias. Su donación Apolo 11. Exactamente. Y básicamente pues yo creo que es lo que se tiene que quedar. ¿Tú qué haces en el Día de Muertos? ¿Yo qué hago en el Día de Muertos Así es, básicamente? O sea, digamos, te querías ir a Tepos. Ajá, Digamos miren, que yo hay- la tradición que hacía, les voy a contar lo que hago normalmente cuando era pequeño. Lo que hacíamos normalmente era mi papá y, o sea, en sí mi familia, se ponían a preparar chocolate con leche. A veces preparaban ellos. El chocolate también es como tradición, super o sea, es como justamente con el Uy, pan de muerto chocolate, lo chopeas. y pan de... delicia. Entonces, a veces mi familia hacían ellos el pan de muerto. Sí, a mi tía le quedaban A tu tía. delicioso, a mi tía le y, o sea, era como lo que empezábamos a hacer. Sí, Mientras te eso, quedaban. nosotros que estábamos, o sea, mis hermanos y yo, que estábamos pequeños, nos decían, empiezan a poner el papel, y empezamos a poner el papel, ¿Sí empezaba, decoras así tu casa? O... pues era como una zona, o sea, era como El altar. el altar, nada más, y a veces como que poníamos arriba, y a veces como que nos volábamos mucho, y sí, la mitad de la casa estaba como adornada de Día de Muertos, y pues lo que empezamos a poner era sal, azúcar, tenemos de hecho así como una... O sea, como que ya las fotos las tenemos de Día de Muertos, las empezamos a, sacamos la caja de Día de Muertos, empezamos a colocar las cosas. De azúcar, ¿no? Sí, obviamente calaveritas de azúcar. Digo, el problema es que siempre lo hemos tenido que hacer un poco más pequeño y alto, Por los porque perros. siempre he tenido perros, entonces siempre se comen las cosas. Bueno, no, se las comen porque Cigarros, solamente las whisky. ponemos cigarros, ponemos whisky, ponemos cerveza, y ahí lo que preparemos de comer también lo comemos en ese momento con ellos y todo. Y es De muy hecho, raro. en la casa de pueblo, o sea, cuenta lo del vaso. Lo- O sea, digamos, si vas a su casa y están tomando vino, Ah, sí, hay es una una copa. tradición en sí que siempre tenemos cuando comemos. pero que también pasa en Día de Muertos. en Día de Muertos obviamente pasa mucho más. Pero le sirve. Y hacemos una comida de Día de Muertos y ahí ya Sí. ponemos, o sea, cuando estamos cocinando Sí. y vamos a comer, a sentarnos a comer en Con Día los de platos. Muertos, ponemos ya los platos, en el momento que nos sentamos nosotros, ponemos los platos en la ofrenda y ya nos sentamos ¿Por a cada comer. muerto? No, obviamente Ah, no, sí, o sea, sí. por todos, no voy a poner, entonces, Sí, ¿sabes sí, cuánta sí. gente se ha muerto en mi familia? Pues no mames, sería demasiado, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, la gente que no tenemos una foto tal cual, pero que nos acordamos de ellos y así, o maybe eran amigos, cosas así, tenemos como una lista que alguna vez hizo mi tía, y la ponemos ahí para que también esté en la Pero cuenta lo ofrenda. del vaso. Ah, y sí, lo del vaso es que normalmente en comidas así como familiares o comidas Normales. importantes, pues no tanto normales, o sea, si estamos comiendo nosotros no es tanto así, O sea, pero güey, en era tu comidas... cumpleaños, un era mi día cumpleaños. normal. Pero era un día como comida importante, ¿no? Entonces, siempre en las comidas importantes lo que hacemos es, si servimos vino, cosas así, ponemos un vino en medio que es para los muertos. Pero eso lo hacemos. Es como Normal. todos ponen un poco de su vino. ¿no? Ajá. Así. No, o sea, servimos una copa y todos brindamos con la Ah, copa. brindan, sí, sí. Brindamos con esa copa en O medio. sea, es como... Exactamente. Entonces, pues eso es básicamente lo que hago. Ahora ha cambiado mucho porque es más como, o sea, ya no nos juntamos tanto toda la familia, sino es más a veces con mis hermanos, qué hago con mis hermanos, y ha cambiado un poco esa tradición. Obviamente con mi familia sigo poniendo ofrenda, de hecho Ajá. la planeo poner, eso espero, pero maybe yo voy a ir a Tepoztlán, ¿no? Sí. Pero pues ya festejamos otro tipo de cosas, ¿no? O sea, hay una, que ahorita no me acuerdo cuál es el festejo, pero hay una fiesta pagana y así, que pues con mis hermanos nos gusta más festejar Son esa. paganos, son Somos bien bien raros. herejes. Somos bien alegres. Entonces, nos gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, con mis hermanos queremos salir el 31 a dar dulces a los niños, porque pues, para nosotros era muy chido que nos dieran dulces. Entonces, mi hermana se va a ir con una máscara de dinosaurio y así. Entonces, pues básicamente hoy en día sigo haciendo mi ofrenda, pero ya más a mi estilo. Voy a fiestas con amigos, lo festejo con amigos, Oye, ¿no? tú sí haces un chingo de cosas. Sí. Yo no hago nada, güey. O sea, literal, en mi casa, sí, mi casa donde vive mi mamá y mi hermana, no hacemos nada. O sea, literal, ni una ofrenda ni nada. El que ponía la ofrenda era más mi abuelo, que falleció el año pasado. Ujú. Entonces, pues supongo que este año la pondrá mi abuela. Porque o sea, ponía como fotos, igual con que ya tenía sus fotos así de su mamá, de su papá, de Ujú. sus hermanos, algunos, de amigos, cosas así. Ponía whisky, ponía vino,
ponía, ¿qué nos ponía? Un puro y creo que pan de muerto. O sea, como básica, ¿no? Y ya, y una veladora o dos. Y ya, pero X, o sea, no se hacía como gran cosa. Ni se iba de que al panteón o a la iglesia o algo así. O sea, creo que a veces mi abuela es la que nos llevaba como a la misa de Día de Muertos. A mí con mi abuela realmente toda esta tradición que te conté, Ajá. pues de parte, no es más parte de mi papá, ¿no? Y pues mi abuela, de parte de mi papá, pues ella era la que nos ponía a hacer todo, la que hacía el chocolate y era, nos vamos a juntar este día y vamos a comer, que no sé qué. Y sí nos llevaba a la misa, y bueno, o sea, nunca O íbamos sea, a misa, la ¿no? misa, la misa del Día de Muertos, pues es como una misa normal, católica. Pero hablan sobre los muertos. Sobre como, o sea, como el podcast de Vida Después de la Muerte. Ajá. Hablan de ese tipo de cosas de... De qué es lo que pasa. Están en el cielo y no sé qué, y este es el proceso, ¿sabes? Como para... calmar a la gente, o sea, como... Sí, bueno, no como, calmarla, no, sino pues, para completar su tradición, ¿no? Exacto, es como, pues están bien, ¿sabes? Hay que recordarlos y recordarlos que están bien. Y ahí en esa Y ya. parte, obviamente, cuando hay misa, pues si es católica, pues también hablan mucho de santos, Ajá. hablan como de toda la tradición que hay alrededor de su religión. Entonces ¿no? estaría padrísimo que ustedes aquí en los comentarios, si nos están viendo en YouTube, nos pongan ustedes cómo celebran el Día de Muertos y si lo celebran, y si son de otros países, estaría súper cool que nos contaran si en su país hay algo parecido. ¿Hay alguna tradición así como de muertos? Sí, o eso de sí me interesaría festejo? muchísimo saber. Porque la verdad es que yo solo sabía de la nuestra, pero no sabía que la gente, por ejemplo, yo pensaba que en Latinoamérica sí la festejaban. Sí, no. Yo la verdad sí lo pensaba, pero actualmente, o sea, con la investigación que hemos hecho y así, realmente no. Entonces estaría muy cool si tienen tradiciones Si nos así, cuentan o si qué son onda. más familiares, o sea, de que tengan alguna tradición familiar en ese aspecto, de que... Tal vez alguno de ustedes iba de que al panteón o Ajá. a donde tienen como las cenizas, cosas así. Está muy padre, o sea, hay una... ¿Dónde es? Que se hace como un desfile, pero no es tan desfile. El primero, aquí en la Ciudad de México, que Ay, se van caminando a un pueblo. Ay, no me acuerdo. Que en el pueblo se hacen de que la fiesta. Si me acuerdo va a estar aquí, si no me acuerdo, pues no va a ver nada. Pero que es un pueblo, es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que real es, o sea, el pueblo hace la fiesta, o sea, Ajá. de que entras así, entras en la carretera al pueblo y todo está adornado de una manera espectacular. El panteón está, o sea, ¿sabes? Se ve alumbrado por tantas veladoras que hay, que todo el piso está lleno de flores de cempasúchil, o sea, real hacen la gran fiesta, que hacen un pan de muerto exquisito, que todos cocinan, que, ¿sabes? Como que se cocinan entre todos el pueblo Ajá. y hacen como una comida enorme y que, o sea, es un pueblo muy como representativo del Día de Muertos porque todos van a ese pueblo a pasar el Día de Muertos, o sea, todos, una mayoría, ¿no? Ajá. No todos, muchos No todos. no hacen nada como yo. Pero, pues sí, es una tradición muy bonita aquí en México, espero que pues les haya gustado la explicación que dimos. Y si les gusta la tradición también, pues son bienvenidos a hacerla, no es independiente, Sí, o sea, no no es es de México. dependiente de México, la pueden hacer donde Entonces ya ustedes les dimos quieran. como los pasos, si no investiguen un poco más, la cosa es hacer un altar, recordar a tus muertos. Yo creo que es una tradición bonita, sea católica, sea azteca, Cristiana, sea cosa rara como yo, sea cristiana, sea budista. O sea, yo creo que es Sí, una yo tradición creo. muy bonita de recordar a tus O muertos. sea, como para concluir este podcast video, tengo que decir eso, es como No, podcast. pues sigue siendo un podcast, pero en video. Bueno, para concluir el podcast del día de hoy, me gustaría Ajá. decir que, pues, hay que, como celebramos la vida, todos los días lo deberíamos de hacer, Claro. ¿sabes? Ir a abrazar a nuestros padres, pues, como darle importancia a esos pequeños detalles que tal Date vez, gusto cuando te tengas que dar gusto. que muchas disfrutar veces la no comida. vemos, ¿sabes? Muchas veces tomamos agua y es como, ay, Es algo. X. Pero, ¿sabes? Darle un trago a una botella de agua y decir, uy, Qué rica. siento cómo pasa. ¿Sabes? O comprarte un buen whisky, un buen vino, no sé, que les guste tomar y disfrutarlo, un buen cigarro, o tocar la guitarra, ¿sabes? Disfrutar la vida. También hay un día que pues hay que recordar a los que ya no están con nosotros, pero fueron parte de nuestra historia, porque sin ellos nosotros no seríamos. Entonces, Y digo, no es, o sea, no quiero que suene raro, pero también es festejar la muerte, o sea, no tenerle miedo y Claro. saber que es algo normal y que Sí, pasaron, claro. que hubo gente atrás de nosotros, familiares, no familiares, amigos, no amigos,
que estuvieron atrás de nosotros y nos hicieron en algún momento la persona que somos o nos dieron lo que necesitábamos. Entonces está bonito también festejar en ese aspecto la muerte y los que estuvieron atrás y festejar. Es el ciclo de la pasaron, vida, ¿no? es el ciclo de la vida y pues algún día nosotros vamos a morir, ustedes van a morir, todos vamos a morir. 30 años básicamente por el cambio climático, pero no importa, hay que celebrar la vida y también hay que celebrar la muerte. Entonces sería muy bonito recordar, pues, ¿sabes? A nuestros antepasados, nuestros abuelos, cosas así que ya han muerto, y recordarlos con alegría, recordar lo que hacían, como que nos hacía feliz, que a ellos los hacía feliz, y pues pasar un buen rato con la familia, es lo más importante. Entonces, espero que les haya gustado este podcast. ¿Quieres concluir con algo, Polito? Pues no, creo que no, yo creo que quedamos bastante bien y sí, festejen a sus muertos y vivan bien. Exactamente, entonces, bueno, mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Paul Anosh. Que pasen un gran día de muertos y Claro, esto sí. es Apolo 11.